La noche se extiende sobre el desierto con una calma honda e interminable. Las arenas, pálidas bajo la luna, guardan un silencio que parece más antiguo que la memoria. Imagina que te recuestas sobre la tierra blanda, sientes el frescor que llega tras el calor del día y, sobre ti, el cielo se despliega en un brillo callado. Las estrellas cuelgan en incontables puntos de plata, cada una firme, cada una más vieja que los relatos más antiguos. En este sosiego, quizá notes que tu respiración se vuelve lenta, que el cuerpo se afloja, como si el ritmo del propio desierto te invitara a descansar. Allí, bajo ese dosel inmenso, reposa la gran esfinge, una forma a la vez familiar y extraña, cuerpo de león, fuerte e inmóvil, rostro humano, sereno y vigilante. Se alza desde la piedra de la meseta de Giza, mitad guardián, mitad misterio, una figura tan silenciosa como las estrellas. Casi siempre cuando pensamos en la esfinge, la situamos con firmeza en el Egipto que conocemos por los libros. Un monumento tallado en la época de los faraones, hacia 2500 a.C., cuando las grandes pirámides se alzaban cerca. Esa es la historia probable, el consenso principal, sólido y cuidadosamente estudiado. Y, sin embargo, ¿y si? ¿Y si la esfinge no fuera solo una maravilla del Egipto antiguo, sino un monumento anterior al propio Egipto? ¿Y si, mucho antes de que los faraones conocidos ciñeran sus coronas, mucho antes de que los jeroglíficos cubrieran los muros de los templos, la esfinge ya estuviera allí, mirando hacia el este, al sol naciente? Es una idea que llega despacio, sin exigir respuestas, sin arrastrarnos a una disputa afilada. Flota como la luz estelar, callada, curiosa, llena de asombro. Pasear por este pensamiento no es insistir, sino imaginar. Hay estudiosos que afirman con firmeza que la esfinge fue tallada por manos egipcias bajo el reinado del faraón Kefren, hace más de 4000 años. Su razonamiento se apoya en piedra, estilo, contexto, capas de historia. Ese es el camino más probable, el más transitado, pero hay voces, unas a veces tenues, otras más insistentes, que sugieren otra posibilidad, que ciertas huellas de erosión en la esfinge podrían insinuar lluvias ya idas, climas de miles de años anteriores a las dinastías. Para ellas, la esfinge susurraría sobre una edad más antigua aún, quizá 7, 9, incluso 10.000 años antes del presente. Especulativo, incierto, pero suavemente cautivador. Así quedamos entre dos luces, la de la probabilidad, cuidadosamente medida, y la de la especulación, amplia y soñadora. En este aire amable de la noche, no hace falta resolver nada. Las estrellas mismas son misterios de tiempo y distancia, y nos recostamos bajo ellas sin necesidad de nombrarlas, una a una. Del mismo modo, podemos tumbarnos bajo la mirada de la esfinge y sentir su presencia extendida a lo largo de las edades. Sean 4000 años o 10.000. Imagina el viento fresco del desierto rozándote la cara. Imagina el tenue olor de la arena que se eleva, seco tras el calor del día. Imagina el perfil de la esfinge, vasta e inmóvil, su superficie plateada por la luna, su sombra tendida sobre la meseta. Aquí el tiempo parece más lento, las preocupaciones de hoy, ese trajín menudo de cada día, se alejan poco a poco, sustituidas por la simple conciencia de la escala. Cuánto resiste la piedra, cuánto brillan las estrellas,
cuanto ha preguntado el ser humano. En esta apertura suave no nos apremia la urgencia, nos sostiene la perspectiva. La esfinge, sea de los faraones o de un alba más antigua, representa la paciencia misma. Durante milenios ha permanecido en silencio, medio enterrada, medio expuesta, soportando vientos, arenas crecidas y los incontables pasos de generaciones. Su supervivencia nos recuerda la continuidad, que aun cuando se apagan las voces humanas, ciertas formas permanecen, mirando, esperando. Y así, al comienzo de nuestra historia, dejamos la pregunta a nuestro lado con tranquilidad. ¿Y si la esfinge fuera más antigua que Egipto? No como un acertijo que resolver ahora mismo, sino como una posibilidad que se sostiene en la palma. Una piedra lisa que giramos despacio, notando cómo se siente sin prisa por probar o desmentir. En la noche fresca del desierto no hacen falta respuestas, solo la mirada constante de un guardián más viejo que la memoria y el resplandor tenue de las estrellas. Mientras el viento alisa la arena y el aire se enfría, también tu aliento puede hacerse más lento, más calmo. Puedes sentir el cuerpo hundirse un poco más en el descanso, así como la esfinge ha bajado y emergido de la arena a lo largo de las eras. Conocido o imaginado, probable o especulativo, ambos caminos de la historia se despliegan en silencio en la mente. La datación mayoritaria consuela por su certeza, la alternativa abre un espacio para el asombro. Juntas, no forman un conflicto, sino un horizonte amplio, donde el pensamiento puede derivar sin esfuerzo. Así comienza nuestro viaje, no con alarma, sino con una bienvenida serena, un paisaje nocturno del desierto, una pregunta enmarcada con suavidad, un monumento reposando a la luz de la luna, en el umbral entre lo que sabemos y lo que imaginamos. Desde aquí el camino de la historia se abre no como una carretera para apresurarse, sino como un río manso de tiempo, en el que podemos dejarnos llevar despacio, movidos por la curiosidad, hacia otras edades y otras vidas. Y mientras derivamos, llevamos con nosotros la conciencia de que la historia de la esfinge, sea de 4000 años o de 10, nos acompañará esta noche. Su quietud será ancla, su misterio guía. Y las estrellas, brillando sin fin, nos recordarán que el tiempo es vasto y que somos libres de vagar dentro de él a nuestro propio y callado ritmo. La esfinge yace sobre la meseta como si siempre hubiera estado allí, reposando en su monumental quietud. Tallada directamente en la caliza del subsuelo, su forma mezcla lo humano y lo animal, la fuerza y la serenidad. De la nariz a la cola se extiende casi 240 pies, unos 73 metros, más que 2 manzanas de ciudad puestas en fila. De la base a la cima de la cabeza se alza unos 66 pies, alrededor de 20 metros, lo bastante alta como para que un edificio de 6 pisos pudiera cobijarse a su lado. Y, sin embargo, a pesar de su escala inmensa, bajo la luz suave de la luna o del alba no abruma. Es calma, plomo y vigilancia. El cuerpo es de león, recostado pero alerta. Las garras se proyectan hacia adelante, el pecho es ancho, los flancos largos y regulares, tal vez antaño luciera detalles más nítidos, uñas, músculos, relieves afinados por la mano de sus autores, pero el tiempo ha ablandado la piedra. Viento, lluvia y arenas cambiantes han difuminado sus líneas. El león, símbolo de fuerza y custodia, sigue siendo reconocible incluso en su desgaste, centinela en reposo.
Sobre ese cuerpo descansa una cabeza humana coronada con el tocado nemes de los faraones. El rostro mira al este, hacia el sol naciente. Quizá estuvo pintado en otros tiempos, ojos delineados, labios coloreados. Hoy la pintura se fue, y la nariz, perdida desde hace siglos, deja el semblante incompleto, y aún así transmite compostura. Unos ven majestad en su mirada, otros misterio o paciencia. A la luz de la luna parece más antigua todavía, casi onírica, una presencia entre lo humano y lo eterno. La esfinge no está compuesta por bloques, sino tallada como un único monumento continuo, extraído de la roca viva de la meseta. Los constructores abrieron zanjas alrededor de la forma elegida y retiraron piedra hasta que solo quedó el cuerpo. Ese origen de una sola piedra la diferencia de las pirámides cercanas, levantadas con bloques apilados. Por eso la esfinge se siente menos como algo ensamblado y más como algo desvelado, como si la propia meseta hubiera ofrecido un guardián. En torno a ella se abre la meseta de Giza. Hacia el oeste y el sur se elevan las pirámides de Keops, Kefren y Micerino, geométricas y colosales, montañas de piedra cuidadosamente dispuestas. Estar entre ellas es sentir una armonía de formas, las aristas que ascienden de las pirámides y la figura reclinada de la esfinge que se extiende hacia el horizonte. Juntas componen un paisaje de monumentos pétreos, distintos en forma pero unidos por la escala. La esfinge descansa en el borde, más baja en la meseta, encarada al alba, como si saludara al sol cada mañana. La piedra de la que se extrajo es caliza estratificada, depositada hace millones de años cuando aquello era un lecho marino. En su cuerpo se ven fósiles de antiguas conchas, recordatorios de que incluso este guardián fue, un día, fondo de océano. A lo largo de los siglos, las fuerzas naturales marcaron su superficie. La erosión talló canales en los lados y dejó líneas verticales y horizontales. Arqueólogos y geólogos estudian esos patrones, debatiendo lo que nos dicen sobre cuánto ha resistido la esfinge. La mayoría ve ahí el trabajo del viento y la arena a lo largo de milenios. Otros sugieren que podrían mostrar rastros de lluvia de un clima más húmedo, muy anterior al Egipto dinástico. El debate continúa en voz baja, sumando una capa más de misterio a una forma ya enigmática. Imagina que te acercas de noche. La piedra está fresca al tacto, conserva apenas la memoria del calor del día, ya rendida al aire de la tarde. Las patas se alargan ante ti como avenidas de piedra. El pecho se alza, ancho y silencioso. Al acercarte más, la cabeza se cierne en lo alto, mirando más allá, como si no te mirara a ti, sino a horizontes aún por llegar. A la luz de luna, cada curva y oquedad se suaviza. Las sombras llenan las acanaladuras de la erosión, los brillos bordean los cantos gastados. No parece rota, sino intemporal, desgastada hasta hacerse paciencia. Durante miles de años la esfinge ha resistido. Quedó enterrada hasta el cuello en arena, y manos de otras épocas la desenterraron. La observaron reyes, viajeros y estudiosos. Se mantuvo en pie mientras cambiaban lenguas, mientras alzaban y caían imperios, mientras avanzaba el desierto. Su cuerpo necesitó reparaciones, parches de piedra más nuevas rellenando antiguos huecos. Sigue ahí, no como fue, sino como ha llegado a ser, en la larga sociedad entre el trabajo humano y el desgaste natural. Describir su forma es describir una paradoja, masiva y a la vez gentil, león y a la vez humana,
tallada y al mismo tiempo integrada en la naturaleza. Sostiene contradicciones como si no fueran opuestas sino armónicas. Es guardián, monumento, enigma y ruina. Y, sin embargo, todo convive en silencio en su presencia. Así, al reposar en pensamiento bajo su mirada, no es necesario decidir cuál impresión es la definitiva. La historia más probable que la Esfinge se hizo bajo el reinado de Kefren, hacia 2500 A, sigue siendo el fundamento aceptado. Es la que recogen museos, manuales y la mayor parte de los relatos arqueológicos. Pero más allá de si los debates sobre erosión o clima añaden un capítulo distinto, la forma en sí habla a través del tiempo. Basta con estar junto a ella en la imaginación, recorriendo con la mente la longitud de sus patas, la línea del costado, la quietud del rostro. Lo más sorprendente no es el rompecabezas, sino la presencia. La Esfinge descansa como ha descansado durante milenios, piedra tocada por el viento, por la luna, por el sol. Su forma es conocida y sin embargo sigue siendo misteriosa. Verla es reconocer a la vez claridad y profundidad, cuerpo de león, rostro humano, pero también una impresión que escapa a las palabras sencillas. Por eso volvemos a ella. Por eso atrae la mirada de quien se acerca, por eso perdura en la imaginación incluso desde lejos. A medida que el aire del desierto se enfría y la noche se adensa, la forma de la Esfinge deja de ser detalle para volverse silueta, un contorno contra las estrellas, un guardián que se funde con el horizonte y el cielo. Su quietud invita a la nuestra, su intemporalidad acompasa la respiración. Recordamos que incluso en un mundo cambiante, ciertas formas permanecen, mirando con paciencia hacia la aurora que siempre llega. En el silencio blando antes del amanecer, el desierto empieza a brillar con una luz tenue. Las estrellas se apagan despacio y una franja pálida de plata se tiende en el horizonte. La Esfinge, en su mutismo, es la primera en recibir esa claridad. Su rostro, largo tiempo desgastado, parece despertarse suavemente con el alba. Aquí, en este instante, nos permitimos imaginar otro sendero del tiempo, uno en el que la Esfinge no se talló en la era de los faraones, sino miles de años antes, en una edad apenas recordada. La historia aceptada sitúa el monumento con firmeza en la 4 dinastía, hacia 2500 a.C., la época en que se levantan las grandes pirámides, reina Kefren, y la meseta se convierte en escenario de arquitecturas grandiosas. Pero en esta imaginación, dejamos que la línea temporal retroceda, no 4500 años, sino 7000, 9000, incluso 10.000 antes del presente. En esta versión, la Esfinge precede no solo a las pirámides, sino al propio Egipto como reino. Pertenece a un amanecer más temprano del relato humano, cuando el desierto era más verde, cuando la lluvia aún visitaba la meseta, cuando ríos y lagos moldeaban un paisaje que después sería aharrido. Si así fuera, el orden de la historia se movería con suavidad. La Esfinge no sería un monumento en la cumbre de una civilización, sino un hito en su inicio. Significaría que mucho antes de que los faraones levantaran tumbas, antes de que los escribas tallaran jeroglíficos, antes de que los estados se organizaran a lo largo del Nilo, un pueblo de nombre y cultura hoy desconocidos ya había imaginado y tallado un guardián de piedra. La cronología de los monumentos se extendería miles de años hacia atrás. La civilización, en vez de brotar de golpe hacia 3000 a.C.,
tendría raíces más hondas, hundidas en el Neolítico, o incluso antes. No se trata de borrar lo conocido, sino de preguntarnos qué más pudo ser. Si un monumento así existió en aquellos días, la secuencia de logros humanos se desplaza. En lugar de que las pirámides figuren entre las primeras grandes expresiones en piedra, serían continuación de una tradición más antigua. Las habilidades necesarias: extraer, dar forma, coordinar grandes grupos de trabajo. Hablarían no de comunidades de mera subsistencia, sino de sociedades capaces ya de una planificación compleja. El amanecer de la historia visto así sería más largo y gradual, como un alba que empieza mucho antes de que reparemos en ella. La esfinge, plantada en esa edad temprana, también reconfiguraría nuestras conexiones regionales. Si la construcción monumental existía a orillas del Nilo hace 10.000 años, quizá los vecinos, Mesopotamia, el Levante, el norte de África, también ensayaron empresas semejantes, cuyos rastros yacen hoy enterrados o perdidos. En vez de un salto repentino hacia la civilización, imaginaríamos una ladera larga, comunidades puliendo habilidades durante siglos, compartiendo ideas por ríos y desiertos. A la luz suave del alba es fácil figurarlo. El aire fresco, la arena aún sin calor, la piedra brillando levemente. Imagina varias figuras reunidas junto a la base del monumento recién tallado, con las herramientas a un lado, voces en lenguas que ya no conocemos. Imagina cómo observan los primeros rayos coronar la cabeza de la esfinge. Ven en ella un guardián, una señal, quizá una compañía en su propia historia. Para ellos, no sería ruina ni reliquia, sino una creación reciente, viva, de significado. La escala temporal es vasta. Si la esfinge datara de 9 o 10.000 años, tendría el doble de edad que las pirámides, casi tanto como el final de la edad de hielo. Habría sido testigo del lento secado del Sahara, del retroceso del agua, del paso de praderas verdes a arenas. Su cuerpo llevaría la memoria de climas que hoy solo reconstruimos con fósiles y sedimentos. Se volvería no solo monumento egipcio, sino marcador del largo tránsito humano de la trashumancia al asentamiento, de las herramientas de piedra a la agricultura, de las historias al fuego, a los primeros rastros de historia. Esta especulación viene con preguntas y con incertidumbres. La arqueología mayoritaria, cimentada en evidencias y contexto, mantiene la esfinge en la Quite dinastía. La alternativa es una posibilidad menos transitada y permanece en el terreno de la conjetura. Pero para nuestros fines, en el despliegue tranquilo de la imaginación, podemos explorar ese camino sin prisa, dejando que la idea baste. La incertidumbre forma parte del sosiego, dos relatos conviviendo, sin que uno deba expulsar al otro. De esta imaginación no sale ansiedad, sino perspectiva. Si la esfinge fuera más antigua, la historia humana se sentiría más larga, más honda, más espaciosa. En lugar de unos pocos milenios de monumentos, tendríamos decenas de milenios de continuidad entre comunidades tempranas y personas actuales. Se ensancharía el sentido de herencia, el amanecer de la historia se volvería una alba lenta en vez de una luz súbita. Cuando el sol ya asoma por completo en nuestra visión, la esfinge resplandece a la luz de la mañana. Sea de 4.000 años o de 10, es la misma forma, la misma presencia vigilante. La diferencia está solo en la mente, en cómo marcamos el tiempo. Imaginarla más antigua es imaginarnos más atrás en el relato humano, cerca de sus primeros capítulos. No es un rompecabezas que debamos resolver hoy,
Es una idea amable con la que podemos quedarnos, como el alba posada sobre la piedra. Y dejamos esta sección sin urgencias, con curiosidad serena. Pertenecer a la esfinge a los faraones o a un pueblo anterior, invita a lo mismo, a detenerse, a maravillarse, a respirar sabiendo que el tiempo es largo y que nuestro lugar en él es pequeño y a la vez conectado. La pregunta queda abierta como el cielo del desierto, ancho y lleno de posibilidad. Mucho antes de los faraones, antes de que las pirámides se recortaran en el horizonte, el Nilo atravesaba una tierra fértil y bravía. Sus aguas se extendían por amplias llanuras de inundación, subiendo y bajando con las estaciones, cargadas de limo oscuro que nutría el suelo. A sus orillas pequeñas comunidades se reunían, con vidas de ritmo sencillo y sentido pleno. Imagina la quietud del amanecer, juncos moviéndose al vaivén del viento, aves llamándose sobre el agua, la primera luz pintando el río de colores cambiantes. La gente de ese Nilo temprano aún no levantaba monumentos de piedra. Su mundo era de barro, arcilla, madera y caña. Pescaban con redes de fibras, en botes ligeros de papiro o tablones amarrados con cuerda. El río les daba peces y aves acuáticas. La tierra ofrecía grano, frutos y animales para pastorear. Con el tiempo, la agricultura ganó centralidad. Cebada y trigo en ver se plantaban en la humedad que dejaba la crecida, se segaban con hoces de sílex y se molían en harina para pan. Las señales más tempranas de cultivo en la zona se remontan a unos 6.000 años atrás. Y hacia hace 5.000, pequeñas aldeas se extendían por el valle. Las herramientas eran modestas pero ingeniosas, láminas de piedra tallada, hachas pulidas para cortar madera, piedras de moler para el grano. Por entonces el cobre empezaba a asomar, blando pero trabajable, insinuando nuevas posibilidades. La cerámica se refinaba, vasijas para almacenar grano, jarros para transportar agua, cuencos para cocinar. Cada pieza, moldeada a mano, hablaba de paciencia. La ropa provenía del lino, ligera bajo el sol. La vida diaria giraba en torno a ciclos de trabajo y descanso, siembra y cosecha, pesca y cocina, crianza de niños y cuidado de animales. En ese mundo, tallar un coloso sobresaldría como una montaña entre lomas. Las aldeas eran pequeñas, las familias estrechas, los recursos cercanos. Organizar a cientos, quizá miles, de personas para sacar un guardián de la roca madre sería extraordinario. Implicaría liderazgo, visión y una creencia compartida, capaz de unir a comunidades dispersas en un propósito común, donde las herramientas cotidianas eran de piedra y barro. Una figura de esa escala parecería más que humana, familiar y, a la vez, más grande que la vida. Imagina el contraste, una casa de barro junto al agua, baja y modesta, sus muros enfriándose de noche. Más allá, campos pequeños, trabajados a mano. Niños corren entre los juncos, risas que trae la brisa. Huele a pan en el horno, a limo del río, a humo de leña. Y lejos, hacia el norte, en una meseta de piedra, se alza una figura de cuerpo leonino y rostro humano. Para gente acostumbrada a aldeas de unas pocas centenas, semejante creación no sería solo impresionante, sería monumental en el sentido más pleno, capaz de moldear su idea del lugar y del tiempo. La presencia del monumento irradiaría sobre los ritmos diarios. Pescadores que vuelven con la red contarían historias del guardián que observa el alba,
Agricultores que recogen trigo quizá pensarían en los que tallaron tal maravilla. Viajeros por el Nilo llevarían la noticia de aldea en aldea. En el desierto, una figura enorme vela en silencio. Fuera erigida para dioses, para líderes o como símbolo de fuerza, echaría raíces en la imaginación, un hito que une a pueblos dispersos. La arqueología rastrea hoy las culturas predinásticas por estilos cerámicos, enterramientos y formas de herramientas. Fragmentos pequeños que hablan de vidas pegadas a la tierra, prácticas y pacientes. Si un monumento como la Esfinge perteneciera a su tiempo, cambiaría nuestra mirada. Ya no solo campesinos y pescadores, sino visionarios capaces de organizar trabajos más allá de la necesidad inmediata. El salto de la supervivencia al arte, del hogar al monumento, se habría dado milenios antes de lo que solemos creer. Y sin embargo, esto sigue siendo especulativo. La evidencia más firme ata a la Esfinge al Egipto dinástico. Aún así, imaginarla más temprana concede a aquellas comunidades un papel más grande en la historia humana. La sitúa no solo en el amanecer de la agricultura, sino en el del monumentalismo. Nos invita a verlas no solo como aldeanos junto al río, sino como partícipes de algo duradero, que sobreviviría a sus nombres, vidas e incluso lenguas. Al caer la tarde tras la faena, las familias se reunirían junto al fuego, con el río murmurando cerca. Contarían historias, de animales, del sol y las estrellas. Un niño, al oír del gran guardián de piedra, miraría el cielo nocturno y sentiría un lazo entre tierra y firmamento, entre su mundo pequeño y algo vasto. Con los siglos, esas historias tejerían creencias, ritos, ritmos de vida. Los juncos siguen meciéndose. El río sigue reflejando la luz de la luna. La gente descansa, con las manos curtidas por las herramientas, la mente en las tareas de mañana. En esta versión imaginada del pasado, la Esfinge ya se alza tras el horizonte, su rostro mirando en silencio. La hayan visitado o solo oído, su presencia formaría parte de su mundo, tan constante como el sol que sale y se pone, y dejamos que la escena se aquiete. La vida antes de los faraones era sencilla y estable, sostenida por la supervivencia y moldeada por agua, suelo y piedra. En ese sosiego, la posibilidad de un monumento como la Esfinge resalta más. Si verdaderamente perteneciera a su edad, brillaría como la primera chispa en la oscuridad, señal de que la imaginación humana, aun antes de reinos y coronas, podía tallar formas destinadas a perdurar. El curso del Nilo nos lleva, de redes de pesca a campos de cebada, de casas de barro a guardianes de piedra, el ritmo de la vida temprana se despliega. No hay prisa ni estridencia. Es el avance lento de la humanidad junto a un río que siempre dio vida. En ese fluir percibimos cómo lo extraordinario brota de lo cotidiano, cómo lo intemporal emerge de ciclos diarios, cómo un monumento puede ser símbolo y compañero de quienes lo soñaron primero. Si nos permitimos imaginar que la Esfinge es anterior a los faraones, surge la siguiente pregunta suave. ¿Quiénes fueron los constructores? La piedra está ahí, la forma tallada, pero las manos y voces que la hicieron se desvanecieron hace tiempo. El desierto no nos dice sus nombres, no hay inscripción que cuente su historia, y, sin embargo, en el murmullo de la conjetura, podemos derivar hacia posibilidades. Tal vez fueran ancestros de los que luego serían egipcios, protoegipcios, comunidades tempranas dispersas a lo largo del Nilo, creciendo poco a poco. Conocían los vaivenes del río, sembraban sus orillas, pescaban, pastoreaban, elaboraban. En esta idea,
Sus habilidades iban más allá de lo que solemos creer. En lugar de esperar a reinos y coronas, se organizaron para una tarea tan vasta que resonaría milenios. La esfinge sería su ofrenda al futuro, tallada en la roca viva, promesa de que ya soñaban más allá de lo inmediato. O quizá, en otra visión, pertenecieran a una cultura hoy perdida, un pueblo cuyos rastros quedaron bajo capas de arena, cerámicas deshechas, casas disueltas en polvo. Sabemos que, a lo largo de la historia, sociedades enteras han surgido, prosperado y desaparecido, dejando apenas fragmentos. Si la esfinge fuera suya, sería el último capítulo visible de un relato por lo demás no escrito. Un solo monumento que carga la memoria de un pueblo a través de las edades, aunque su lengua, ritos y nombres se hayan borrado. Quienquiera que fueran, sus herramientas serían simples comparadas con épocas posteriores, cinceles de piedra, sílex u otras rocas duras capaces de morder la caliza. Más tarde, quizá, cinceles de cobre, metal blando que se sumaría al repertorio, aún muy lejos del hierro y el acero. Esas herramientas exigían paciencia, golpes infinitos, repetición cuidadosa. Día tras día, se talla, se alisa, se perfila, guiados por manos expertas. Cada golpe resuena en la meseta, chasquidos, ritmos constantes, un coro de esfuerzo humano contra la piedra. La escala del trabajo asombra, retirar la roca alrededor, tallar patas más largas que casas, dar forma a una cabeza más alta que los árboles. Eso requería no solo herramientas, sino coordinación. Había que alimentar a los obreros, proveer agua, organizar turnos durante meses o años. En nuestra imaginación vemos grupos a la sombra de refugios sencillos, compartiendo pan y agua antes de volver a la tarea. Vemos niños observando a lo lejos, oyendo el martilleo continuo, llevando esa imagen a casa al anochecer. ¿Qué inspiraría tal empeño? Quizá la veneración del león, fuerza, protección, horizonte. Quizá devoción al sol, la figura orientada al este para saludar el alba. Tal vez un líder, respetado, que concibió el monumento y condujo a la gente a completarlo. O tal vez fue un impulso comunitario, nacido de la creencia compartida más que de la orden, un proyecto que unió a grupos dispersos en un latido común. Fuera cual fuese la razón, el propio tallado se integraría en la vida, el eco de los golpes como un pulso, forjando no solo piedra, sino memoria. A nosotros, habituados a máquinas y motores, dar forma a tal masa a mano nos abruma, pero imaginado despacio deja de parecer imposible. Cientos de trabajadores, cada uno golpeando una y otra vez, cada uno cargando pequeñas porciones de escombro, cada día un avance mínimo, semanas en meses, meses en años, y la forma emerge. El esfuerzo se vuelve ritmo, golpear, cargar, descansar, volver. No hay frenesí ni desesperación, sino constancia como el fluir del río o el giro de las estaciones. La persistencia humana, con tiempo suficiente, crea montañas de sentido. Los registros arqueológicos muestran que las herramientas de piedra existían desde hace más de 10.000 años, y que la fundición de cobre comenzó al menos hace 7.000 en ciertas regiones. Las obras de gran escala de épocas tan tempranas son raras, pero no impensables. Los megalitos en otros lugares, círculos de piedra, monolitos, túmulos, insinúan que en todas partes se ensayó la escala mucho antes de la escritura. La esfinge, si fue tallada por una cultura tan temprana,
sería una extensión de ese impulso, ampliado a una escala que desafiara al tiempo. Es especulativo, sí. La visión mayoritaria sitúa a los constructores en el periodo dinástico, con las herramientas, la organización y la cultura del imperio antiguo. Esa explicación encaja mejor con la evidencia. Pero el camino contrafactual nos invita a evitar la posibilidad de que la Esfinge pertenezca a un tiempo más hondo. Si así fuera, sus constructores no nos serían extraños, aunque ignoremos sus nombres. Serían humanos como nosotros, manos que modelan piedra, mentes que imaginan formas, comunidades que se reúnen para crear algo mayor que ellas. Frente a la Esfinge en imaginación, es fácil oír sus ecos, el tintineo de piedra contra piedra, instrucciones murmuradas, risas en los descansos, el silencio rendido del cansancio al caer el sol. La meseta guarda esos sonidos imaginados como recuerdos tenues que disuelve el viento. Pensarlos es honrar el esfuerzo, vivieran hace 5000 años o hace 10. Con la noche de vuelta los obreros se alejan, antorchas encendidas, herramientas a un lado hasta la mañana. La figura mitad león, mitad humana espera en la oscuridad, paciente como siempre, revelándose poco a poco durante meses y años. Para ellos, sería menos un misterio que una compañía diaria. Su labor, su visión, su futuro. Y cerramos esta sección no con un enigma resuelto, sino con el reconocimiento tranquilo del ritmo humano. La Esfinge, sea de la edad que sea, la hicieron manos, paciencia y constancia. Sus constructores, protoegipcios o cultura perdida, nos recuerdan el poder de la persistencia. El esfuerzo repetido, día tras día, se hace forma. La piedra lleva el ritmo a la eternidad. El eco de los cinceles se desvaneció, pero la silueta permanece, reposando bajo las estrellas. La Esfinge reposa en su meseta, tallada en caliza que un día fue fondo de mar. A su alrededor, el territorio ha cambiado una y otra vez, modelado por el agua, el viento y el tiempo. Para situar el monumento en el tiempo natural conviene dar un paso atrás y atender al ritmo de los climas, a la lenta narración de la tierra que se extiende más allá de la memoria humana. Hubo una época en que el Sahara no era desierto sino una vasta tierra fértil. Entre hace 9000 y 5000 años, las lluvias caían con mayor generosidad en el norte de África. Donde hoy hay arena, se extendían pastizales. Manadas de animales pastaban, lagos llenaban cuencas, arroyos y ríos cruzaban la tierra. Cazadores seguían presas por sabanas verdes, pequeñas comunidades pescaban en aguas hoy desaparecidas. El Sahara, seco y sin fin que conocemos, estuvo, una vez, lleno de vida. Imagina la meseta entonces, no como un farallón árido, sino suavizada por hierbas y árboles dispersos. El Nilo corría más lleno, cargando más agua todavía, extendiendo limo rico por orillas amplias. Las aldeas se agrupaban junto al río, la agricultura y la pesca prosperaban, el cielo anunciaba lluvias que alimentaban, no que amenazaban. El aire olería a tierra húmeda, a campos verdes, a animales. En ese mundo, un monumento como la Esfinge sería parte de un paisaje más acogedor que el desierto actual. Pero los climas cambian, despacio y sin retorno. Los monzones que alcanzaban el norte de África comenzaron a retirarse. Año tras año, siglo tras siglo, el verde se adelgazó, los lagos menguaron, los ríos se encogieron, los pastos se hicieron matorral y luego arena. Hacia 5000 años atrás,
El gran secado estaba en marcha, volviendo sabana en desierto y cambiando el destino de sus habitantes. Quienes vagaban por el Sáhara se acercaron al Nilo, atraídos por su agua fiable. El río se convirtió no solo en fuente de vida, sino en la única línea verde en un mundo creciente de oro y polvo. Si ya estuviera en pie, la Esfinge habría visto esa transformación con paciencia silenciosa. El aire a su alrededor se volvió más áspero, el viento más fuerte, la arena más inquieta. Las dunas avanzaron, redibujando el horizonte. Las crecidas fueron más raras, las tormentas más severas. La figura del león y humano resistió, y su cuerpo recibió las marcas de esas edades cambiantes. Surcos verticales y oquedades por su superficie quizá recuerden aquellos tiempos más húmedos, cuando la lluvia golpeaba sus flancos. Más tarde, los vientos del desierto ahondaron otras líneas, borrando detalles sin borrar la forma. El monumento se convirtió en testigo del clima, llevando en la piel la memoria del agua y del viento. Pensar el Nilo así es verlo como un reloj callado. Cada crecida, cada retirada, cada movimiento de orilla marca el paso del tiempo, no en días, sino en siglos. Las comunidades aprendieron a vivir con ese ritmo, plantar al retirarse el agua, cosechar antes de la siguiente crecida. Las generaciones midieron sus vidas por esa subida y bajada. Para la Esfinge tallada en el lecho, el tiempo pasó diferente. Arcos largos de clima y arena, largos silencios entre cambios. Su presencia perduró mientras el propio paisaje se transformaba. Ponte en la meseta ahora en una noche de viento que alisa dunas sin fin. La arena fluye como agua, deslizándose y rehaciéndose con cada ráfaga. Hasta el horizonte se extienden cordones y valles de desierto, suaves a la luna, duros al sol. Si cierras los ojos, quizá oigas ecos del pasado, el flujo de ríos, las voces de aves sobre humedales, los pasos de cazadores por la hierba. La tierra recuerda incluso cuando su superficie luce desnuda. La transformación del Sáhara es uno de los grandes cambios de la historia reciente de la Tierra. De verde a dorado, de ríos a arena, de lagos a cuencas vacías, el viraje alteró no solo paisajes, sino el curso de vidas humanas. La gente se movió, se adaptó, llevó nuevas habilidades y se agrupó en mayor número a lo largo del Nilo. De ese movimiento, Egipto acabaría por surgir, una civilización nacida tanto de la necesidad como de la imaginación. La Esfinge, tenga 4.000 o 10.000 años, se sitúa al borde de esa historia, testigo, partícipe y símbolo de cómo humanos y naturaleza se mueven juntos. Lo llamativo no es la violencia ni el colapso súbito, sino el despliegue lento. El clima cambió en ritmos imperceptibles día a día, pero la transformación fue absoluta a lo largo de siglos. Así, la naturaleza refleja el compás de un cuento de dormir, sin prisas ni saltos, solo la deriva constante de un capítulo a otro. De la lluvia a la sequedad, de la hierba a la arena, del pastoreo errante al campo sembrado, el reloj avanzó quedo, rehaciendo el mundo. En esa quietud, la Esfinge es más que piedra. Es un puente entre climas, con huellas de agua y de viento. Su cuerpo narra cambios demasiado vastos para una sola vida y recuerda que lo que parece permanente también, con el tiempo, se transforma. Pero también habla de perdurabilidad. El Sahara cambió, el Nilo se estrechó y el guardián permaneció, en pose y paciencia, acompañando todas las edades. El desierto ahora parece eterno, y no lo fue siempre.
y quizá no lo será siempre. El reloj sigue, el viento modela, el río fluye. La naturaleza, en su giro lento, nos enseña a medir el tiempo no con urgencia, sino con paciencia. Ver a la esfinge bajo dunas plateadas por la luna es sentir la brevedad de nuestra vida y la vastedad de las transformaciones calladas de la tierra. Al dejar esta sección, nos llevamos esa imagen, la esfinge mirando ríos que menguan y arenas que crecen, muda bajo el viento, intemporal en su presencia. La naturaleza, el gran reloj, sigue latiendo suave, y nosotros nos movemos con ella, sin apuro, hacia la próxima etapa del viaje. La noche ha caído del todo y aparece el resplandor del fuego. Imagina un corro de gente junto al Nilo, llamas que parpadean en la oscuridad, el aire cargado del olor a humo. Los niños se arriman, ojos brillando. Los mayores hablan bajo, hilando relatos que se mueven entre memoria y mito. Así se conservó la historia durante mucho tiempo, no escrita, sino hablada, llevada en la voz de una generación a la siguiente. Durante la mayor parte del pasado humano, el saber vivió en las voces. No se guardaba en tinta ni en arcilla, sino en memoria, repetido una y otra vez hasta ser parte del pulso de la comunidad. Al amor del fuego se recitaban historias de ancestros, crecidas y cosechas, animales y cielos. Cada repetición daba forma al pasado como algo a la vez recordado e imaginado. Las palabras no eran fijas, estaban vivas, cambiaban levemente con cada narrador y cada noche. Y junto a esas palabras vivas estaban las marcas. Rasguños en hueso, trazos en cerámica, líneas talladas en roca. No eran aún escritura como la de hoy, no jeroglíficos, pero tenían sentido. Un círculo podía ser el sol, una línea ondeante, el agua, un tramado, la cuenta de animales o de jarros de grano. Eran semillas de la escritura, símbolos sencillos que representaban ideas más grandes. Los estudiosos llaman a esto protoescritura. Ensayos tempranos para dar forma a la palabra, que se remontan a hace 4 o 5.000 años, quizá más. Imagina a alguien inclinándose sobre la esfinge, o sobre piedras cercanas, grabando una línea, un signo, una marca. Puede que no fuera una palabra como la entendemos, pero era un gesto de memoria, una forma de decir, estuvimos aquí, creímos, recordamos. La piedra guardaba lo que la voz no podía, llevando huellas a través de los siglos. Aunque las historias cambiasen, los trazos tallados quedaban, mudos pero firmes. Más tarde, Egipto refinaría esto hasta los jeroglíficos, imágenes complejas que contaban dioses y reyes, ríos y batallas. Hacia 3000 a.C., esos símbolos se hicieron lengua completa en muros y papiros, voces congeladas en el tiempo. Pero si en nuestra imaginación la esfinge es anterior al Egipto dinástico, quienes la rodeaban aún dependerían de la memoria hablada, quizá con apenas inicios de signo y marca. Su registro sería el propio monumento, un libro silencioso escrito en piedra. El contraste impresiona. Un relato oral puede desvanecerse con el último aliento del narrador. Una marca en piedra puede durar milenios. Tallar la esfinge era asegurar la memoria más allá de la memoria. Crear algo que sobreviviera a voces, familias y a pueblos enteros. El guardián era arte y archivo, creencia hecha forma, no letras. Al verla hoy, leemos un mensaje que no está en caracteres, sino en presencia. Pudimos imaginar,
pudimos dar forma, pudimos perdurar. La luz del fuego nos ayuda a sentir ese doble registro oral y monumental. Alrededor de las llamas, la gente hablaba de la figura leonina. Decían cómo saludaba al sol naciente, cómo vigilaba el desierto. Unos dirían que protegía a la comunidad, otros que hablaba a los dioses. Cada relato añadía color mientras el monumento seguía igual. La esfinge era tema de historias y a la vez escenario de ellas. La piedra siempre tuvo ese poder. En cuevas de todo el mundo hay animales pintados, manos en negativo, señales de que el ser humano siempre quiso dejar más que pisadas. En ese sentido, la esfinge encaja en un patrón mayor, el deseo de hacer memoria tangible, de escribir la creencia en la tierra misma. Donde la pintura rupestre duró decenas de milenios, la esfinge llevó eso más lejos, a cielo abierto, al sol, al viento, a la arena, y aún así sobrevivió. En nuestra imaginación podemos alternar probabilidad y posibilidad. Probable. La escritura más temprana del Nilo surgió después, en los siglos previos al Egipto dinástico, cuando los símbolos se hicieron lo bastante complejos para aportar lenguaje. Posible, aunque conjetural, que grupos anteriores marcaran la piedra de formas ya irreconocibles, borradas por el tiempo, con significados perdidos. La esfinge pudo ser parte de ese continuo, lienzo, además de creación, su presencia, moldeando cómo se pensaba la permanencia. La luz del fuego sobre la roca ayuda a sentirlo. Sombras que bailan, sugiriendo movimiento, casi vida. La esfinge, imaginada en ese resplandor, parece viva también, rasgos que cambian con la luz, mirada que se ahonda con la sombra. Para quienes contaron primero historias sobre ella, el monumento sería a la vez mudo y elocuente, voz sin palabras, memoria sin escritura. Con los siglos, a medida que el desierto se secó y la gente se arrimó al río, el equilibrio entre tradición oral y registro físico cambió. Palabras antes solo guardadas en memoria, aparecieron en cerámica, en tablillas, al final en muros de templos. Pero la esfinge siguió siendo anterior a cualquier inscripción, a cualquier papiro. Era la primera página de un libro de piedra, esperando mucho antes de que se escribiera el resto. Lo que queda al imaginar esa edad no es urgencia, sino continuidad. El ser humano siempre ha querido recordar y transmitir, a veces con voz, a veces con marcas, a veces con monumentos que perduran cuando todo lo demás se apaga. La esfinge forma parte de ese continuo, mensaje escrito no en letras, sino en forma, memoria tallada en piedra a largo, antes de que los muros se llenaran de palabras. Cuando el fuego decae y la noche se espesa, los relatos siguen en voz más baja. El monumento está a lo lejos, inmóvil y silencioso, pero lleno de sentido. La gente puede dormir junto a las brasas, la piedra sigue despierta, llevando su memoria adelante. Así la piedra supera la voz, y podemos dejarnos mecer por esa idea, que la memoria no necesita prisa, que las historias habitan muchas formas, que el tiempo también es narrador. El compás se ralentiza. Ya no seguimos debates ni fechas, sino que descansamos en la certeza de que piedra y voz, juntas, tejen la historia humana. La luz sobre la roca es la última imagen, suave, intermitente, lo bastante firme para calmar, lo bastante tenue para conducirnos. Más allá de los monumentos y de quién talló qué y cuándo, corre el cauce amable de la vida diaria. Para la mayoría, hace miles de años,
La historia no se esculpía en piedra, sino en ritmos pequeños: hornear pan, fermentar grano, las risas de los niños junto al río. Si llevamos la mirada hacia atrás, hasta edades anteriores a los faraones, encontramos un mundo anclado no en el espectáculo, sino en lo familiar, hábitos que sostuvieron familias y comunidades a lo largo de los siglos. Imagina el alba junto al río, hace 6000 años. El cielo aclara despacio, oro pálido sobre el agua. En una aldea de casas de adobe se alza el humo de los hogares y los primeros panes entran al horno. El olor de la cebada tibia llena el aire, suave y tostado llevado por la brisa. Las familias se reúnen, los niños se frotan los ojos, los mayores remueven granos en ollas. Cada día empieza más o menos igual, sencillo, regular, reconfortante. La cebada y el trigo enmeren la base. Tras la retirada de las aguas, los campos quedaban negros de limo, listos para la siembra. Los agricultores aventaban la semilla a mano, confiando en la tierra. Luego, con hoces de sílex y mangos de madera, segaban tallos que ondeaban dorados al sol. El grano se trillaba, se molía en piedras planas y se convertía en pan. Del mismo grano se hacía cerveza, espesa, nutritiva, casi comida. Pan y cerveza eran los anclajes del día, el consuelo de todas las mesas. Junto al río las familias vivían cerca unas de otras, casas pequeñas, muros de barro endurecidos al sol, azoteas planas donde dormir en noches calurosas. Dentro, esteras en el suelo, tinajas para agua y grano, cestos para fruta o pescado. Vida modesta pero segura, atada al ciclo de la crecida. Cada estación traía su tarea: sembrar, cuidar, cosechar, almacenar. Entre medias, pausas, reunirse al fuego, buscar sombra, contar historias al caer el sol. Los niños conocían el río como patio de juegos. Chapoteaban en la orilla, corrían por la arena y los juncos, miraban pasar las barcas. Sus risas se mezclaban con el grito de las aves de agua y el crujir del papiro. Tal vez no pensaran en monumentos ni en historia, pero sus vidas también formaban parte del gran despliegue que un día daría forma a los reinos. Su alegría, su juego, sus pequeños hallazgos eran tan esenciales como las formas de piedra. En los campos las familias cuidaban animales. Vacas, cabras y burros recorrían senderos estrechos. Cada criatura ocupaba su lugar: leche para los niños, piel para vestir, fuerza para cargar. Incluso los más pequeños, gallinas, patos, aportaban sus voces al coro de la aldea. Juntos componían una armonía de subsistencia, cada pieza necesaria, cada pieza familiar. Las herramientas eran sencillas, bien hechas: hojas de piedra pulida, mangos de madera moldeados a mano, vasijas de barro endurecidas al fuego con dibujos de líneas y espirales. Nada se desperdiciaba. Todo tenía propósito. A nosotros nos parecen primitivas. A ellos eran compañeras de trabajo, fiables. Cada corte, cada vuelta de cuchara, cada talla era un paso más en el ritmo de la vida. Vuelve a imaginar el pan caliente del alba, vapor que se eleva del pan recién hecho. Un niño arranca un trozo y lo moja en un cuenco de legumbres. Un adulto levanta una jarra de cerveza y sirve un poco en una taza de barro. La familia se sienta. La comida es humilde y suficiente. Fuera, el Nilo fluye como siempre, reflejando la luz creciente. No es grandioso, no es monumental, pero es profundamente humano, profundamente arraigado. En esta imaginación la esfinge, si ya existiera, se alzaría más allá del horizonte, grande y muda, pero para las familias del río, su presencia no eclipsaría los ritmos cotidianos,
Hablarían de ella, se asombrarían, correrían historias. Aún así, la vida volvería cada mañana al olor del pan y al sonido de las risas. El monumento sería extraordinario. La vida diaria, el corazón. La arqueología sugiere que la agricultura arraigó en el valle del Nilo alrededor del 6000 a.C., extendiéndose lenta y firmemente. Las comunidades crecieron con la fertilidad de las crecidas. Cada generación afinó herramientas, casas y costumbres. La línea temporal es verosímil. Los ritmos claros. Si imaginamos la esfinge ya en ese mundo, se vuelve no solo maravilla, sino telón de fondo de la continuidad. Recuerda que la historia no es solo de gobernantes y monumentos, sino de familias que cada día se levantan a cuidar el campo, hornear pan y criar hijos. Lo que nos tranquiliza en este cuadro es lo familiar. Aunque miles de años nos separen, los ritmos resuenan. El consuelo de la comida, el calor del hogar, las risas infantiles, la confianza en las estaciones. No sabemos las palabras exactas, las canciones ni los juegos, pero sentimos el eco de sus vidas en las nuestras. También conocieron hambre y saciedad, trabajo y descanso, juego y sueño. También vivieron ciclos que equilibraban el esfuerzo con la alegría. A medida que avanza el día, la aldea sigue sus faenas. Algunos pescan con barcas que se mecen en la corriente. Otros atienden los sembrados, agachados entre hileras de grano joven. Otros tejen esteras, modelan vasijas, reparan útiles. Los niños persiguen sombras en la tarde. Por la noche la familia se reúne de nuevo, comidas compartidas, historias, risas que se apagan en sueño. El ritmo se repite, sin prisa, sin ostentación y perdura. Y de esta escena nos llevamos su sosiego. La historia es vasta, los monumentos impresionan, pero la vida ordinaria es su base. El olor del pan al amanecer, el fluir del Nilo, el juego de los niños, esos son los detalles que nos anclan, que suavizan el peso de los siglos. Nos recuerdan que por lejos que miremos, la historia humana también es hogar, comida y familia. Con esa conciencia, el pulso se calma, la respiración se hace honda y la curiosidad se vuelve reposo. Salimos de la escena llevándonos sus ritmos familiares, deslizándonos hacia el siguiente capítulo de nuestra imaginación. Cuando la noche cede el día, aparece el primer tinte en el horizonte. Despacio el cielo pasa del índigo al oro pálido. El río titila, el desierto promete, y la esfinge, si ya estaba, mira al este como si aguardara el instante diario. Para quienes vivían junto al Nilo, el sol naciente no era solo luz, sino presencia, constante, renovadora, esencial. Cada amanecer traía calor, vida y la certeza de que el mundo seguía. En los días más tempranos de las comunidades humanas, el sol pudo ser uno de los primeros dioses, si no de nombre, sí de sentimiento. Seguir su arco diario era seguir el propio compás de la vida. Al mirar la esfinge hacia el este, parece compartir ese respeto, saludando la luz cuando rompe la noche. Sea por intención o azar, la orientación nos invita a imaginar que los constructores consideraban sagrado el alba, la forma león humana, custodiando el momento en que la oscuridad entrega el paso a la claridad. Arriba, las estrellas contaban sus propios relatos. Mucho antes de los calendarios escritos, el cielo era el libro. Los dibujos de constelaciones guiaban los viajes, marcaban las estaciones, nutrían mitos.
Ciertas estrellas ascendían a la misma hora cada año, anunciando crecidas o cosechas. El giro lento del firmamento daba ritmo a la agricultura, al ritual y al pulso mismo de la vida. Acostados junto al fuego, mirando constelaciones, el cielo era familiar y misterioso, mapa y sentido a la vez. Es posible especulativo, pero amable de considerar, que la esfinge estuviera ligada a esos ritmos celestes. Algunos se han preguntado si su mirada se alineó con solsticios o con estrellas concretas. Aunque discutido, el pensamiento tiene poesía. Un monumento tallado en tierra, alineado con el cielo, puente entre vida humana y orden cósmico. Vivir así era sentirse conectado no solo a tierra y río, sino al firmamento. Y entonces, el león. En muchas culturas, el león simboliza fuerza, protección y majestad. Incluso donde fueron comunes, su poder era inconfundible. Rugido que viaja por la llanura, presencia que impone. Tallar un cuerpo leonino era encarnar valor, custodia y orden. Combinado con un rostro humano, la forma se volvía algo más. Guardián no solo de tierra sino espíritu, un ser entre la gente y lo desconocido. Podemos imaginar aldeanos viendo el amanecer ante esa figura, percibiendo en ella no solo piedra sino sentido. La esfinge encarnaría plegarias de protección, gratitud por la luz, asombro por los cielos. Cada día, mientras el sol ascendía, el rostro de piedra lo encontraba, compartía la mirada de quienes miraban al este. Con el tiempo esa conexión se profundizaría haciéndose relato nocturno y rito diurno. La naturaleza reforzaba esta fe. Cada crecida del Nilo era un espejo del renacer. El agua subía, la tierra se cubría, la vida parecía amenazada. Luego retrocedía dejando fertilidad. Muerte y resurrección, pérdida y renovación, oscuridad y luz, no eran abstracciones, sino experiencia vivida. El sol diario acompañaba la dádiva estacional del río, ambos tejidos en la creencia. La esfinge, muda y perseverante, formaría parte de ese tejido, punto fijo en un mundo de ciclos. Imagina el arco lento del amanecer en la meseta. Primero, un resplandor tierno en el horizonte, la arena plateada. Luego, el borde del disco, sombras que se acortan, colores que se templan, el rostro de la esfinge iluminado. Estar ahí era sentir asombro no brusco, sino hondo y calmante. El universo es vasto, y aquí hay un guardián que mira contigo, que vela las conjeturas sobre alineaciones, ya con amaneceres solsticiales, ya con astros concretos. Siguen inciertas. Unos ven diseño intencional, otros coincidencia. Da igual, la imagen conserva el poder. Tallada en tierra, la esfinge unía cielo y suelo en un momento cada mañana. Repetido durante siglos, bastaría para moldear espiritualidad y arraigar la creencia en ciclos mayores que una vida. Con el día ya alto, las estrellas se desvanecen, el sol asciende, el trabajo vuelve. Queda la impresión que el cielo no está lejos sino cerca, que los ciclos de arriba resuenan con los de abajo, que la piedra puede encarnar la fuerza del león y la paciencia humana. Esta visión no nos es ajena. Aún hoy miramos amaneceres con asombro, trazamos constelaciones con sentido, imaginamos guardianes en umbrales. Poner esos sentimientos en el pasado no nos distancia, muestra continuidad. Esta sección descansa no en la certeza, sino en el compás. Sol y estrellas, alba y anochecer, estaciones y crecidas. La esfinge, en un mundo más antiguo,
encaja en ese ritmo tan naturalmente como una piedra en la tierra. Humana y más que humana, monumento y misterio. Guardiana de horizontes que saluda cada amanecer como a un viejo amigo. El ciclo sosiega. Al alba sigue la noche, a la estación, a la creencia, el ritmo. Nada abrupto, nada alarmante, solo el giro de la tierra bajo el cielo. Al irnos, nos llevamos la calma de los ciclos cósmicos. El sol volverá a salir, las estrellas volverán, el guardián seguirá, y el ritmo seguirá. La esfinge, en su quietud, ha inspirado incontables relatos. Unos nacen del estudio cuidadoso, otros, de la imaginación que se estira. A lo largo de siglos, viajeros, eruditos y soñadores se han preguntado cómo surgió un monumento tan grande, y en la pregunta, los mitos han crecido junto a los hechos. Es natural, ante algo tan antiguo, tan mudo y tan grande, la mente busca explicaciones extraordinarias. Una de las historias más comunes susurra que no pudo ser obra humana, que su tamaño y su permanencia exigen manos de otro mundo. Pero si escuchamos de cerca, esa necesidad se disipa. La paciencia y la destreza humanas bastan. Herramientas de piedra, constancia y organización comunitaria pueden forjar maravillas con el tiempo. Es más lento que nuestro sentido moderno del progreso, sí, pero la constancia siempre ha podido con mucho. El sincero sería humilde. La voluntad, no. Otro malentendido la imagina creada en un fogonazo casi de la noche a la mañana, por mandato de alguna fuerza misteriosa. La arqueología nos recuerda que los monumentos se hacen por etapas, así como las aldeas crecen despacio y los ríos tallan valles durante siglos, la esfinge emergió poco a poco de la meseta, días en semanas, semanas en meses, quizá años de labor discreta. No hace falta milagro repentino, sino el ritmo del trabajo repetido. La arqueología es menos revelación dramática y más rompecabezas paciente. Excavaciones han mostrado reparaciones de épocas posteriores, capas de piedra rellenando donde la erosión mordió, señales de herramientas y patrones en canteras cercanas. Cada detalle compone un cuadro más nítido, aunque nunca perfecto. Los estudiosos sitúan la talla de la esfinge con mayor probabilidad en el reinado de Kefren, hacia 2500 a.C., en plena era de las pirámides. Ese es el consenso, apoyado por el contexto y las evidencias, aunque pervivan debates sobre erosión y posibles orígenes más antiguos. Así, el monumento sostiene a la vez estabilidad y misterio, un relato probable y preguntas abiertas. Pensar la arqueología como rompecabezas, no como alarma, ayuda a descansar con lo desconocido. El rompecabezas pide curiosidad, paciencia y calma. La alarma exige prisa. La esfinge no grita, espera en silencio a quien quiera estudiar, escuchar, imaginar. Manos que apartan arena, capa a capa, revelan detalles no con drama, sino con quietud. El proceso refleja el monumento, lento, constante, perdurable. Es fácil entender por qué crecen los mitos. Ante la esfinge todo parece mayor que lo cotidiano. Su silencio invita a proyectar, su misterio a inventar. Invocar extraterrestres o milagros da voz a ese asombro. Pero si tomamos distancia, la historia humana no es menos maravillosa. Que seres humanos, con herramientas simples, hace milenios imaginaran y ejecutaran tal creación, eso ya es prodigio suficiente. La verdad, aun la que entiende la arqueología, no pierde brillo al despejar mitos, lo gana.
Vemos el monumento no como acertijo imposible, sino como triunfo humano. Entendemos las manos que lo tallaron, la paciencia que resistió, la cultura que puso significado en piedra. No fue un regalo de las estrellas, sino una obra de la tierra, nacida del mismo calizo, del mismo río y del mismo sol que moldearon la vida del valle. Podemos dejar los malentendidos con gentileza. No hace falta que nos inquieten, ni que los rechacemos con brusquedad. Pueden existir como historias, reflejos de la necesidad de explicar, mientras la piedra permanece. Importa más la continuidad del esfuerzo humano, la evidencia desenterrada con paciencia, y el recordatorio de que la paciencia vence a la prisa. Imagina de nuevo manos que apartan arena de la piedra, el aire cálido, el cielo amplio, el desierto en calma. Cada cepillada descubre un detalle, la curva de una pata, la línea del tocado, la textura de la roca antigua. Así llega el conocimiento. No de golpe, sino gradualmente, con cuidado. La misma paciencia que talló la esfinge es la que revela su historia. Al salir de esta sección, el ánimo puede descansar con seguridad. El relato probable es firme, tallada en el Imperio Antiguo, hacia 2500 a.C., por manos e imaginación humanas. Las historias especulativas siguen ahí, pero no perturban la calma, pasan como nubes mientras la piedra queda. Lo que perdura no es la confusión, sino la continuidad. La certeza de que gente como nosotros, hace mucho, soñó algo que perdurara y lo hizo realidad. La esfinge permanece no por milagros, sino por paciencia. Y esa es una historia simple y profunda. El Nilo avanza despacio, llevando sus aguas hacia el norte, cinta de vida en un desierto ancho. Barcas derivan corriente abajo, velas que atrapan la brisa, cascos cargados de grano, tinajas y útiles. El río siempre fue más que alimento y agua, es una ruta, enlaza comunidades, lleva ideas además de bienes. Imaginar que la esfinge antecede en milenios a Egipto es imaginar una onda que se extiende por el río y más allá, tocando otros pueblos, otras tierras, otras cronologías. Si la construcción monumental en Egipto comenzara no en el Imperio Antiguo, sino miles de años antes, la historia de la civilización se estiraría y desplazaría. La esfinge no sería producto de madurez, sino semilla inicial. Su presencia indicaría que organización avanzada, trabajo compartido y expresión simbólica habían llegado antes de lo pensado. Y si esas capacidades existían junto al Nilo, es probable que su eco cruzara con viajeros y comerciantes, compartiéndose de manera sutil con culturas vecinas. Pudieron surgir rutas más tempranas por el río, prolongándose hacia Nubia, hacia el Mar Rojo, y luego hacia el oeste cuando el Sahara era más benigno. Las comunidades intercambiarían no solo bienes, grano, cerámica, herramientas, sino ideas de rito y arquitectura. Un coloso visible en la meseta inspiraría imitaciones, curiosidad y nuevas ambiciones. Aunque no se copiara, saber que era posible movería la imaginación de regiones enteras. La conexión con Mesopotamia se vuelve especialmente sugerente. En nuestra historia registrada, las primeras ciudades mesopotámicas, Uruk, Eridu, Ur, surgen hacia 3500 a.C., con zigurat y templos propios. Pero si Egipto ya hubiera sido monumental miles de años antes, el desarrollo de aquellas ciudades podría haberse solapado, influido, o al menos, resonado con tradiciones egipcias anteriores. En lugar de alboradas paralelas, imaginaríamos alboradas entrelazadas.
ríos que corren en direcciones distintas, y sin embargo, llevan historias parecidas del paso de aldeas a civilizaciones. Imagina barcas que bajan cargadas de cebada y tinajas de cerveza. En la orilla, saludos y canastas de dátiles o pescado. Algunas barcas siguen lejos, comerciando con vecinos, y sus historias viajan tan rápido como los bienes. La noticia de una figura de león tallada en la piedra correría con asombro. Quizá visitantes hicieran el viaje, se plantaran ante ella, volvieran a casa con inspiración para sus lugares sagrados. Así, la Esfinge no solo sería monumento, sino mensaje, uno que viaja sin letras, en labios de viajeros, remodelando cronologías con suavidad. Las habilidades también se difunden. La coordinación para tallar un coloso, organizar obreros, gestionar recursos, sostener el esfuerzo, se recuerda mucho tiempo. Si se transmiten a vecinos, podrían acelerar el desarrollo de sociedades complejas en otros sitios. Agricultura, comercio y monumentalidad se alimentan mutuamente. Cada una sostiene el crecimiento de las otras. Si Egipto entró antes en ese ciclo, las culturas aledañas podrían haberlo seguido más pronto, adelantando siglos o milenios al relato común. Claro que esto es conjetura. Las cronologías arqueológicas muestran a Mesopotamia y Egipto desarrollándose de manera independiente, cada uno con su ritmo, floreciendo ambos en el tercer milenio antes de Cristo. Pero, en esta imaginación, dejamos que las ondas nazcan antes, como si alguien arrojara una piedra en el río del tiempo muy aguas arriba. Las ondas se expanden despacio, tocando aldeas, inspirando constructores, moldeando mitos. No hay saltos bruscos ni cambios drásticos, solo olas suaves que llevan posibilidades. La idea se extiende. Si Egipto monumental apareciera antes, la edad del bronce entera podría adelantarse. Las redes comerciales crecerían antes, conexiones por el Mediterráneo, el Levante y Anatolia se tejerían antes de lo que registramos. Siglos enteros de desarrollo se correrían en el calendario. Civilizaciones conversarían, comerciarían e influirían mucho antes. El mundo no se transformaría de la noche a la mañana, pero su horizonte sería más ancho, su amanecer más largo. Y lo importante aquí no es acelerar poder ni conquista, sino compartir ideas con calma. Barcas que derivan, viajeros que cambian historias, familias lejanas que oyen de un guardián de piedra. Las ondas no son oleadas de dominación, sino de imaginación, sutiles, suaves, dándole forma a la mente tanto como a la acción. La civilización es tanto ideas como ladrillos o campos, y una esfinge temprana sería una de esas ideas, llevada con discreción por el tiempo y el espacio. Imagina ríos que convergen sin prisa. El Nilo al norte, el Éufrates y el Tigris hacia el este. Otros ríos nutriendo valles más allá. Cada uno lleva agua y relatos. Cada uno conecta personas a distancia. En esta visión los ríos son hilos trenzados en un tejido amplio de civilización temprana. Cada hilo con brillo propio. Todos parte de una sola urdimbre. La esfinge más antigua que Egipto sería un nudo dorado que enlaza varios hilos. Un punto donde arrancan las ondas. Lo que sosiega es la continuidad. Se adelantara o no Egipto, se cruzaran o no cronologías, los ríos siguieron. La gente sembró, horneó, crió, contó. La onda de un monumento es real, pero se integra en el río mayor de la vida humana, estable, persistente, duradero. La imagen de barcas que derivan lo capta, el paso lento de bienes, ideas y personas.
avanzando siempre hacia nuevos horizontes. Y cerramos esta sección con ríos que convergen en paz, aguas que se mezclan y cursos que se entrelazan. La historia, como el agua, no corre en línea recta, se abre y se junta, llevando ondas muy lejos. La esfinge, sea de 4000 años o de 10, forma parte de ese río, su presencia moldea el fluir, su silencio resuena en las historias de las riberas. Al imaginarla más temprana, no inquietamos la historia, la ampliamos, dándole más hondura, más paciencia, más espacio para fluir. El desierto no se apura y tampoco se detiene. Granos de arena viajan con el viento, caen, se amontonan, se desplazan. En siglos, pueden cubrir campos, templos e incluso a la gran esfinge. Una y otra vez, a lo largo de su vida, el monumento ha quedado oculto bajo las dunas, el cuerpo enterrado, la cabeza asomando como isla en un mar de arena. El tiempo, parece, cubre y descubre, olvida y recuerda. La esfinge ha vivido muchos de esos ciclos. En la antigüedad, a veces solo se veía la cabeza, el cuerpo del león yacía tragado por el oro de las dunas. Más tarde, otros la hallaron de nuevo, excavando con cuidado, a veces por devoción, a veces por curiosidad. Faraones del Imperio Nuevo despejaron las arenas y dejaron inscripciones aún visibles junto a las patas. Siglos después volvió a enterrarse, modernos exploradores y arqueólogos la rescataron. El ciclo continúa, oculta, revelada, oculta otra vez. Este compás de entierro y redescubrimiento ofrece una lección suave. Nada se pierde para siempre, nada queda fijado para siempre. La memoria humana fluye y refluye como mareas de un mar invisible. Un monumento puede desaparecer bajo la arena, pero la arena lo preserva, esperando manos que lo hallen. Así la impermanencia no borra, transforma, es un baile entre ocultamiento y revelación. Las dunas se mueven como olas, a un ritmo lento, siglos, no minutos. Imagina el atardecer, el viento peinando ondulaciones. Cada arista cambia apenas, una curva delicada ocupa el lugar de una pendiente lisa. Con el tiempo, estos gestos mínimos se acumulan hasta colmar vaguadas, esconder estatuas y rehacer paisajes enteros. La esfinge no resiste contra eso, sino con eso. Reposa mientras la arena hace su trabajo. Las generaciones también se desplazan como dunas. Un pueblo conoce bien el monumento, deja ofrendas, graba plegarias. Otro, siglos después, lo encuentra medio oculto y se pregunta qué significa, quién lo hizo, por qué mira al alba. Otro más vive sin recordarlo, hasta que vuelve a ser revelado. Cada ciclo trae olvido y hallazgo. En esa alternancia hay consuelo. No importa una memoria interrumpida. Importa la certeza de que lo valioso encuentra de nuevo la luz, incluso tras un largo silencio. La esfinge calla pero enseña paciencia. Estar enterrada no la deshizo, estar olvidada no la menguó. Su presencia no se reduce por los ciclos de ocultación. Al contrario, gana historia. Haber sido perdida y hallada es haber vivido más a fondo el tiempo, estar en la historia, en la presencia y en la ausencia. Hay consuelo en esto. Si una piedra puede desaparecer un milenio y volver, también cosas más pequeñas pueden. Recuerdos, relatos, momentos de quietud en nuestras vidas pueden deslizarse bajo la superficie sin dejar de existir. Esperan, como la esfinge, al viento oportuno, a los ojos adecuados, al momento preciso. El redescubrimiento siempre es posible. Podemos pensar nuestros días como dunas que cambian. Unos se alzan brillantes, otros se aplanan,
Todos forman el mismo paisaje, moviéndose y rehaciéndose en modos que no siempre vemos. Así como la arena oculta y preserva, el tiempo transforma y protege. No borra todo, estratifica, suaviza, guarda hasta el instante de sacar a la luz. Los ciclos se ven inmensos en la historia, pero también se pliegan hacia lo personal. Al imaginar la esfinge bajo la arena, quizás sientas tus propios pensamientos asentarse, como dunas que se forman con el viento nocturno. Podemos soltar la urgencia, la necesidad de sujetarlo todo. Olvidar es natural, recordar llega a su tiempo. El compás mismo es confiable. La lección en la arena no es pérdida sino continuidad. La esfinge enseña que estar oculto no es cesar y que emerger no es comenzar de nuevo. Es todo un solo ciclo tan natural como el movimiento de las dunas, tan constante como el sol que sale. Ahora imagina el desierto de noche, luna bañando las dunas, aire frío y quieto. La esfinge reposa medio cubierta, sus ojos antiguos mirando las estrellas. Las arenas forman olas suaves, cada grano con un destello mínimo, cada ondulación con memoria de viento. El silencio es vasto pero no vacío. Alberga la presencia de los siglos, subida y bajada, cubrir y descubrir, la paciencia interminable del tiempo. De esos ciclos inmensos podemos sacar calma personal. Si la propia historia respira olvidando y recordando, nosotros podemos descansar en ese ritmo. No hay que aferrarse con fuerza. Como la esfinge, podemos simplemente permanecer, confiando en que lo que importa volverá en su estación, revelado con suavidad. Y con ese pensamiento, siguen moviéndose las dunas como olas, y la noche se profundiza, llevándonos con suavidad hacia el descanso. ¿Qué significaría mirar no siglos ni milenios, sino más lejos? Imagina que te colocas en el borde del desierto y vuelves la vista, no solo a la esfinge o las pirámides, ni siquiera a los primeros agricultores de las orillas. Imagina mirar por detrás de todo eso, hacia donde la arena abre un horizonte de decenas de miles de años. La presencia humana a lo largo del Nilo es anterior a los monumentos, a la agricultura y a las aldeas estables. Hubo gente aquí cuando el clima era otro, cuando los ríos eran más anchos y los animales cruzaban planicies herbosas que ya no existen. Cazadores seguían gacelas y uros, familias recolectaban frutos y semillas, tallaban herramientas de piedra y dejaron rastros sutiles, lascas de sílex, hogares esparcidos, huellas en suelos que ya desaparecieron. Si dejamos que la mente vaya allí, la historia se ensancha y se suaviza. Estamos acostumbrados a reyes y ciudades. Esas medidas se encogen al lado de las huellas humanas por este valle durante decenas de milenios. La paciencia cambia de escala cuando el tiempo no se cuenta en décadas, sino en la suma de generaciones que caminan los mismos cauces. La esfinge, como la conocemos, tiene unos pocos milenios, pero el ser humano ya llevaba decenas de miles junto al Nilo. Los arqueólogos siguen herramientas y campamentos de al menos 50 años atrás, y quizá haya señales anteriores bajo capas de tierra. Aquellas gentes no imaginaron leones de piedra custodiando horizontes, pero miraron las mismas estrellas, bebieron de las mismas aguas y buscaron lo mismo: calor, alimento, seguridad. La continuidad en este sentido es ininterrumpida.
La esfinge es una marca más en un camino mucho más largo. Piensa en huellas en la arena blanda al anochecer. Sopla la brisa y los bordes se desdibujan. Por la mañana quizá hayan desaparecido, pero durante un tiempo dijeron algo. Alguien pasó por aquí, se detuvo aquí y dejó señal. El viento borra. A veces la arena al estratificarse conserva. La historia humana es así. Se borra en superficie, perdura debajo. Imaginar la esfinge más antigua es, en el fondo, imaginar esta continuidad más honda. Es aceptar que pertenecemos a un relato que desborda dinastías y templos, la persistencia tranquila de la vida. Esa perspectiva no corre, acepta que los siglos son capítulos, y que el libro de la presencia humana junto al Nilo es mucho más largo, con páginas que ya no podemos leer, pero aún podemos sentir. Cambiar la escala transforma la paciencia. Si se mide por estaciones, paciencia es esperar a la primavera. Por siglos es plantar bosques, levantar monumentos, confiar en los descendientes. Por decenas de milenios, la paciencia se vuelve algo más suave. No espera un resultado. Acompasa su paso al compás del tiempo mismo. La esfinge, vista así, es recordatorio. Su quietud espeja la de quienes vinieron antes, cuyas vidas fluyeron como el río y se borraron como huellas en la arena. Mirar más atrás es asumir que también nosotros somos parte de esa corriente. Importamos, pero sin premura. Importamos porque estamos conectados con quienes estuvieron y con quienes vendrán. Este pensamiento afloja el peso del tiempo. No hace falta aferrarse a cada detalle para saber que la continuidad perdura. Aunque nombres y relatos se pierdan, la presencia humana permanece. Así como la esfinge queda entre arena y cielo, sosteniendo silencio a través de las edades, la presencia humana sostiene más allá de la memoria. Ahora toma la imagen, huellas que se apagan en la arena. Las ves al caer la tarde, contornos aún nítidos en la última luz. El aire está quieto, pero sabes que al alba el viento las difuminará. Y aun cuando ya no estén, alguien pasó por allí. La presencia no se desvanece porque la marca se suavice. Del mismo modo, la presencia humana a lo largo del Nilo perdura a través de tiempos vastos, aunque se oculten los detalles. Podemos dejar que esa imagen haga más lento el pensamiento. Cada respiración, un paso en la arena. Cada instante, una huella. No necesita durar para ser real, ni resistir el cambio para tener sentido. El desierto enseña que lo importante no es la permanencia, sino la participación. Estar, caminar, dejar alguna señal, por pequeña que sea. Con esa perspectiva, el ruido de los días se calma. En presencia de miles de años, la urgencia se disuelve. Solo queda el aliento lento del tiempo, llevándonos con suavidad como a todos los de antes. Si miramos más atrás, vemos no solo monumentos, sino humanidad, persistente, adaptable, dejando señales en arena y piedra. Y al verlo, descansamos. También somos parte de esta historia. El mismo río, los mismos ciclos, las mismas estrellas. Deja que tu respiración se acompase con esa idea, constante como las huellas que alguna vez cruzaron el valle,
constante como el viento que borra y guarda. La continuidad de la presencia humana te sostiene, como sostuvo a los otros, y así el relato sigue, calmo e ininterrumpido. Imagina que te recuestas en la arena tibia. La noche se abre sin fin sobre ti. El cielo está cuajado de estrellas, constelaciones que palpitan suavemente, como un latido en lo alto. A tu lado la esfinge se alza, más vieja que los cuentos más viejos, recortada contra el cielo. No te sientes empequeñecido, te sientes amparado, como si la gran figura velara en silencio. Su mirada se fija en horizontes que pertenecen al hoy a incontables ayeres. Déjate llevar. Quizá hace mucho, antes de reinos, antes de faraones, antes incluso de aldeas y campos, otros se tendieron aquí a mirar los mismos cielos. Tal vez susurraron relatos mientras la noche enfriaba, voces bajas para no romper la quietud. Historias de ríos que nunca se secaban, de animales en libertad, de ancestros y espíritus que cruzaban el cielo. Nada de eso nos llegó, y su presencia perdura, como un zumbido suave que se siente más que se oye. A medida que respiras despacio, sientes el tiempo como un río. No se apura ni se para. Cada generación es un rizo que se abre en la superficie y se disuelve con delicadeza en el todo. Tú estás en esa corriente, sostenido por su vastedad. La esfinge deja de ser solo piedra y se vuelve recordatorio de ese fluir, testigo callado del movimiento blando del tiempo. Escucha en la imaginación. El viento nocturno roza el rostro de piedra y crea un tono tenue, una música natural más vieja que la memoria. Se desliza por el cuerpo tallado, rodea las patas, agita la arena. El sonido es balsámico y constante, sin prisa. Una nana escrita por la naturaleza. Acompasa las ideas, apacigua. En este paisaje de sueño, medidas y datos se desdibujan. No es necesario fijar edades, disputar fechas ni calcular posibilidades. La escena es intemporal y descansas dentro de ella. Puedes imaginar la esfinge aún más vieja, lavada por lluvias ya idas, atestiguando crecidas y bajantes del Nilo durante edades, o pensarla como es ahora, digna, erosionada, testigo quieto de quienes van y vienen. Ambas son verdades a su modo, porque de noche la verdad a veces va de sentir, no de probar. El peso del tiempo se suaviza en consuelo. Si generaciones han venido y se han ido bajo estas estrellas, si historias se han contado, olvidado y contado de nuevo, tu presencia se suma a esa continuidad. No estás aparte de la historia, estás arropado en ella, grano de arena junto a otros granos. La inmensidad no abruma, tranquiliza. Como el desierto acoge granos innumerables, el flujo del tiempo acoge vidas incontables, y cada una importa en su momento. Acércate en pensamiento. Apoyas la espalda en el costado de la esfinge. La piedra está fresca y conserva el calor del día que se va. Sientes la memoria en la roca, el toque de los talladores, el barrido de los vientos, la larga pausa de los siglos sepultados. El tiempo aquí no es punzante ni es cifra, es estrato sobre estrato de presencia. La piedra es un libro escrito en silencio, palabras que se sienten, no se leen. Quizá oyes en este estado de duerme-vela ecos de voces. No entiendes las palabras, pero sí los tonos, el compás, como si alguien hace milenios contara un cuento a un niño que se duerme y tú te duermes con él. Un cuento de comienzos, de cielos llenos de luces, de la tierra moldeada por el río,
de guardianes mitad león, mitad humano, medio en este mundo y medio en otro. Los detalles se disuelven, el sentimiento queda, amparo, vigilancia, pertenencia. El desierto entra en el sueño. Las dunas cambian en silencio, aristas suaves bajo las estrellas. El aire está fresco, con ese olor tenue a piedra y arena. Nada te empuja ni te exige, solo quietud, y en la quietud, la deriva suave del pensamiento. En este instante, la esfinge no es solo piedra. Es memoria, sueño y amparo. Es la presencia de lo que fue y de lo que puede ser, destilada en una forma que perdura sin explicarse. Su misterio no es acertijo que resolver, sino canción para descansar. Recuerdo de que la vida es larga, la historia más larga, y ambas se mueven al paso del aliento. Mientras oyes el viento cantar su nota sobre la piedra, caes en la cuenta de que es el mismo viento que rozó los rostros de quienes vivieron aquí hace miles de años, y será el mismo de mañana. Esa continuidad te envuelve como manta. No estás fuera del relato, estás dentro, respirando al compás de los que fueron y de los que vendrán. Deja que ese pensamiento te lleve más hondo en la calma. El río del tiempo fluye, sin prisa. La esfinge mira, sin prisa. Y tú, también, puedes reposar, sin prisa. Las estrellas titilan como brasas, inclinándose como si compartieran la guardia. Cierras los ojos sabiendo que la esfinge seguirá, que el desierto murmura, que el tiempo avanzará suave, despiertes o duermas. No hay que sujetar nada, solo flotar como barca a favor de corriente. Y así sueltas. Te dejas llevar en este paisaje onírico de un pasado más largo, donde los límites de los siglos se difuminan en una sola presencia amable. Sientes el tiempo como un río manso que te conduce. La esfinge vela, las estrellas brillan, el desierto canta, y tú en medio de todo descansas en paz. Nuestro trayecto se estrecha en silencio. Los largos senderos de conjetura, edades posibles, constructores olvidados, ríos que crecen y desiertos que se mueven, se pliegan hacia adentro y se recogen en quietud. En el centro, la esfinge. Piedra gastada y duradera, calma que superó reyes, tormentas y siglos de silencio. Piensa en ella no como un acertijo, sino como guardián de paz. Sus ojos, suavizados por la erosión, ya no mandan, observan. Las patas tendidas no amenazan, descansan firmes sobre la tierra. A través de debates, cálculos y voces, la esfinge no dice nada, y ese silencio es la respuesta más verdadera. Piedra a la luz de la luna, eso queda. Imagina la superficie fresca, brillante en plata, recortada en sombra. Alrededor, el desierto suspira su largo aliento, los granos se mueven de duna en duna. Arriba, las estrellas guardan sitio, pacientes, inmutables a nuestra vista. En esa escena reconoces lo que ahora necesitas, quietud, continuidad, la certeza de que el mundo sigue con suavidad. Los hilos de la historia también se juntan aquí.
desde los primeros pescadores y campesinos hasta las grandes dinastías, y de ahí a los viajeros que la rescataron tras largos entierros. Todas esas capas se apilan como telas suaves, una sobre otra, hasta que el tapiz se siente grueso, tibio, perdurable. Te recuestas sobre él, te sostiene. Nada se pierde, cambia de forma. Deja que tu respiración siga el compás del monumento, lenta, constante, como el viento moviéndose sobre la piedra al inspirar, como la arena asentándose a sus pies al expirar. No hay prisa. No hace falta pensar por adelantado. La esfinge seguirá, como siempre, a través de debates, conjeturas y el propio tiempo. Probablemente tallada hacia 2500 AD.C., quizá imaginada como más antigua, ha sobrevivido a todas las interpretaciones. Más que los argumentos, perdura la presencia, la mirada muda, la forma sacada de la tierra, la paciencia de la piedra. Puedes imaginarla como león que mira horizontes, como rostro humano que mira la eternidad o como una roca enorme tallada por manos ya idas. Todas esas imágenes son amables y llevan al mismo sitio, una conciencia serena de que algo más viejo que tú sigue existiendo, calmo y constante. La esfinge no necesita contar su historia completa. Le basta con ser. Y, al ser, te recuerda tu lugar en el fluir sin ruptura de la vida. Tú también perteneces a la continuidad. También eres parte de un hilo que empezó mucho antes de lo que ves, y seguirá mucho después de que cierres los ojos esta noche. Descansa en esa idea. El tiempo es vasto. La piedra, duradera. El silencio, elocuente. El guardián permanece, sin exigir, sin avisar, observando. Vio a miles antes que tú. Verá a miles después. Esta noche te mira a ti. El cielo del desierto brilla. La piedra reposa, paciente. Tu respiración se acompasa. Con ese ritmo, te dejas ir, te suavizas, te recoges como la noche. La esfinge hace su guardia, las estrellas titilan. Y tú, bajo todas ellas, descansas, seguro, continuo, en silencio.